Lo inconsciente. Resumen. 1915. Nota introductoria. Si la serie de trabajos sobre metapsicología es quizá lo más importante entre los escritos teóricos de Freud, no cabe duda de que el presente ensayo sobre lo inconsciente es la culminación de esa serie. El concepto de que existen procesos anímicos inconscientes es, desde luego, fundamental en la teoría psicoanalítica. Debe aclararse enseguida, sin embargo, que el interés de Freud por este supuesto nunca fue de naturaleza filosófica, aunque, sin duda, los problemas filosóficos aguardaban inevitablemente a la vuelta de la esquina. Su interés era práctico. Encontró que sin ese supuesto le resultaba imposible explicar o aún describir una gran variedad de fenómenos que le salían al paso. Formulándolo, por el contrario, se le abría el camino a una región, inmensamente fértil, de nuevos conocimientos. Los maestros inmediatos de Freud se regían fundamentalmente, hasta donde llegaba su interés por la psicología, por los puntos de vista de J.F. Herbart. El reconocimiento de la existencia de procesos anímicos inconscientes desempeñaba un papel esencial en el sistema de Herbart. A pesar de esto, Freud no adoptó la hipótesis de inmediato en las primeras etapas de sus investigaciones psicopatológicas. Es cierto que desde el principio parece haber sentido la fuerza del argumento puesto de relieve en las páginas iniciales del presente artículo, a saber, que restringir los sucesos anímicos a los que son conscientes, y entremezclarlos con los sucesos puramente físicos, neurológicos, es algo que quiebra la continuidad psíquica, e introduce brechas ininteligibles en la cadena de los fenómenos observados. Pero esta dificultad podía encararse de dos maneras distintas. Podemos desentendernos de los sucesos físicos y adoptar la hipótesis de que las brechas están cubiertas por sucesos anímicos inconscientes, o, por el contrario, podemos desentendernos de los sucesos anímicos conscientes y construir una cadena puramente física, sin solución de continuidad, que abarcaría todos los hechos de la observación. Para Freud, que en los comienzos de su carrera científica había estado totalmente dedicado a la fisiología, esta segunda posibilidad resultó al principio irresistiblemente atractiva. El método de descripción de los fenómenos psicopatológicos que Freud adoptó al principio fue el neurológico, y todos sus escritos del periodo de Breuer se basan expresamente en ese método. La posibilidad de construir una psicología, a partir de elementos puramente neurológicos ejerció gran fascinación intelectual sobre él, y consagró muchos meses del año 1895 a dar cumplimiento a esa hazaña. Algo salió, por cierto, mucho después, el torso, que conocemos como Proyecto de Psicología. Esta sorprendente producción se propone describir y explicar todo el ámbito de la conducta humana, normal y patológica, por medio de un complicado manejo de dos entidades materiales, la neurona y la cantidad fluyente, una energía física o química no especificada. El neurólogo Freud fue desplazado y sustituido por el psicólogo. Cada vez se hizo más evidente que aún la elaborada maquinaria de los sistemas neuronales resultaba demasiado incómoda y burda para lidiar con las sutilezas que el análisis psicológico estaba trayendo a la luz, y que solo podían describirse en el lenguaje de los procesos anímicos. Estampó por primera vez en letra impresa la expresión, lo inconsciente, en una nota al pie de ese historial clínico. Y aunque la teoría ostensible que sirve de base a su participación en los estudios sobre la histeria 1895 sea neurológica, ya se insinuaba firmemente allí la psicología, y con ella la necesidad de los procesos anímicos inconscientes. Pocos años más tarde, en la interpretación de los sueños 1900, había ocurrido una extraña transformación. No solo desapareció por completo la explicación neurológica de la psicología, sino que buena parte de lo que Freud escribiera en el proyecto, en términos del sistema nervioso resultaba ser ahora válido, y mucho más inteligible, al traducírselo a términos anímicos. El inconsciente quedó, de tal modo, establecido de una vez para siempre. Pero, debe repetírselo, Freud no estableció una mera entidad metafísica. Lo que hizo en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños fue, por así decir, convertir la entidad metafísica en algo de carne y hueso. Por primera vez mostró cómo era el inconsciente, cómo trabajaba, cómo difería de otras partes de la psique y cuáles eran sus relaciones recíprocas con ellas.
En el artículo que sigue volvió a esos descubrimientos, ampliándolos y profundizándolos. No obstante, ya antes de eso se había hecho evidente que el término, inconsciente, era ambiguo. 3 años atrás, en el artículo que escribió en inglés para la Society for Psychical Research, había investigado cuidadosamente tales ambigüedades, y diferenciado entre los usos, descriptivo, dinámico, y, sistemático, de la palabra. Repite estas distinciones en la sección 2 del presente artículo pese a la insatisfactoria aplicabilidad del criterio para distinguir, consciente o inconsciente. Freud insistió siempre en que ese criterio, es en definitiva la única antorcha en la oscuridad de la psicología de las profundidades. La palabra alemana, Bewusstsein, conciencia, sí tiene un sentido activo. Sí, por ejemplo, en la página 169 Freud habla de un acto psíquico que pasa a ser objeto de la conciencia, y en la página 167, de la percepción de procesos anímicos, por la conciencia, en general, cuando emplea frases como nuestra conciencia, se está refiriendo a nuestra conciencia de algo. Cuando quiere significar la conciencia de un estado anímico en el sentido pasivo utiliza la palabra Bewusstheit, condición de consciente, donde consciente debe entenderse, como casi siempre en estos artículos, en el sentido pasivo. James Strachey. El psicoanálisis nos ha enseñado que la esencia del proceso de la represión no consiste en cancelar, en aniquilar una representación representante de la pulsión, sino en impedirle que devenga consciente. Decimos entonces que se encuentra en el estado de lo inconsciente, y podemos ofrecer buenas pruebas de que aún así es capaz de exteriorizar efectos, incluidos los que finalmente alcanzan la conciencia. Todo lo reprimido tiene que permanecer inconsciente, pero queremos dejar sentado desde el comienzo que lo reprimido no recubre todo lo inconsciente. Lo inconsciente abarca el radio más vasto, lo reprimido es una parte de lo inconsciente. ¿De qué modo podemos llegar a conocer lo inconsciente? Desde luego, lo conocemos solo como consciente, después que ha experimentado una transposición o traducción a lo consciente. El trabajo psicoanalítico nos brinda todos los días la experiencia de que esa traducción es posible. Para ello se requiere que el analizado venza ciertas resistencias, las mismas que en su momento convirtieron a eso en reprimido por rechazo de lo consciente. Notas. Hemos traducido lo inconsciente, salvo en los casos en que el texto se refiere al sistema inconsciente, donde recurrimos al artículo masculino. Lo importante es advertir que no corresponde asociar este problema del género gramatical con el de averiguar si para Freud, inconsciente, es cualidad o cosa, esto último debe discernirse por el contexto. 1. Justificación del concepto de lo inconsciente. Podemos aducir que el supuesto de lo inconsciente es necesario y es legítimo, y que poseemos numerosas pruebas en favor de la existencia de lo inconsciente. Estamos familiarizados con ocurrencias cuyo origen desconocemos y con resultados de pensamiento cuyo trámite se nos oculta. Estos actos conscientes quedarían inconexos e incomprensibles si nos empeñásemos en sostener que la conciencia por fuerza ha de enterarse de todo cuanto sucede en nosotros en materia de actos anímicos, y en cambio se insertan dentro de una conexión discernible si interpolamos los actos inconscientes inferidos. Y si después se demuestra que sobre el supuesto de lo inconsciente podemos construir un procedimiento que nos permite influir con éxito sobre el decurso de los procesos conscientes para conseguir ciertos fines, ese éxito nos procurará una prueba incontrastable de la existencia de lo así supuesto. Podemos avanzar otro poco y aducir, en apoyo de la existencia de un estado psíquico inconsciente, que, en cualquier momento dado, la conciencia abarca solo un contenido exiguo, por tanto, la mayor parte de lo que llamamos conocimiento consciente tiene que encontrarse en cada caso, y por los periodos más prolongados, en un estado de latencia, vale decir, en un estado de inconsciencia psíquica. Pero ahora nos sale al paso una objeción: estos recuerdos latentes ya no deberían calificarse más de psíquicos, sino que corresponderían a los restos de procesos somáticos de los cuales lo psíquico puede brotar de nuevo. Tal igualación es, o bien un appetitio principia que no deja lugar a inquirir si es verdad que todo lo psíquico tiene que ser consciente, o bien un asunto de conversión, de nomenclatura. Se comprueba que mantienen el más amplio contacto con los procesos anímicos conscientes,
con un cierto rendimiento de trabajo pueden transponerse en estos, ser sustituidos por estos, y admiten ser descritos con todas las categorías que aplicamos a los actos anímicos conscientes, como representaciones, aspiraciones, decisiones, etc. Y aun de muchas de estos estados latentes tenemos que decir que no se distinguen de los conscientes sino, precisamente, porque les falta la conciencia. Por eso no vacilaremos en tratarlos como objetos de investigación psicológica, y en el más íntimo entrelazamiento con los actos anímicos conscientes. Deberá decirse que todos los actos y exteriorizaciones que yo noto en mí y no se enlazan con el resto de mi vida psíquica tienen que juzgarse como si pertenecieran a otra persona y han de esclarecerse atribuyendo a esta una vida anímica. La experiencia muestra también que esos mismos actos a que no concedemos reconocimiento psíquico en la persona propia, muy bien los interpretamos en otros, vale decir, nos arreglamos para insertarlos dentro de la concatenación anímica. Sí, a pesar de esa renuencia interior, volvemos hacia la persona propia aquel modo de razonamiento, él no nos lleva a descubrir un inconsciente, sino, en rigor, al supuesto de una conciencia otra, una conciencia segunda que en el interior de mi persona está unida con la que me es notoria. El análisis apunta que los diversos procesos anímicos latentes que discernimos gozan de un alto grado de independencia recíproca, como si no tuvieran conexión alguna entre sí y nada supieran unos de otros. Llegamos a saber que una parte de estos procesos latentes poseen caracteres y peculiaridades que nos parecen extraños y aún increíbles, y contrarían directamente las propiedades de la conciencia que no son familiares. No nos prueba la existencia en nosotros de una conciencia segunda, sino la de actos psíquicos que carecen de conciencia. Admiten describirse de la manera más certera como casos de escisión de la actividad del alma en dos grupos, siendo entonces una misma conciencia la que se vuelve alternadamente a un campo o al otro. Dentro del psicoanálisis no nos queda, pues, sino declarar que los procesos anímicos son en sí inconscientes y comparar su percepción por la conciencia con la percepción del mundo exterior por los órganos sensoriales. El supuesto psicoanalítico de la actividad anímica inconsciente nos aparece, por un lado, como una continuación del animismo primitivo, que dondequiera nos espejaba homólogos de nuestra conciencia, y, por otro, como continuación de la enmienda que Kant introdujo en nuestra manera de concebir la percepción exterior. Así como Kant nos alertó para que no juzgásemos a la percepción como idéntica a lo percibido incognoscible, descuidando el condicionamiento subjetivo de ella, así el psicoanálisis nos advierte que no hemos de sustituir el proceso psíquico inconsciente, que es el objeto de la conciencia, por la percepción que ésta hace de él. Como lo físico, tampoco lo psíquico es necesariamente en la realidad según se nos aparece. 2. La multivocidad de lo inconsciente. Y el punto de vista tópico antes de seguir avanzando queremos establecer el hecho importante, pero también enojoso, de que la condición de inconsciente es solo una marca de lo psíquico que en modo alguno basta para establecer su característica. Existen actos psíquicos de muy diversa dignidad que, sin embargo, coinciden en cuanto al carácter de ser inconscientes. Lo inconsciente abarca, por un lado, actos que son apenas latentes, inconscientes por algún tiempo, pero en lo demás en nada se diferencian de los conscientes, y, por otro lado, procesos como los reprimidos, que, si devinieran conscientes, contrastarían de la manera más llamativa con los otros procesos conscientes. Usamos las palabras, consciente, e inconsciente, ora en el sentido descriptivo, ora en el sistemático, en cuyo caso significan pertenencia a sistemas determinados y dotación con ciertas propiedades. Quizá pueda depararnos algún remedio la siguiente propuesta. Sustituir, al menos en la escritura, conciencia, por el símbolo cc, inconsciente, por, a correspondiente abreviatura ICC, toda vez que usemos esas dos palabras en el sentido sistemático. Un acto psíquico en general atraviesa por dos fases de estado, entre las cuales opera como selector una suerte de examen, censura. En la primera fase él es inconsciente y pertenece al sistema inconsciente, si a raíz del examen es rechazado por la censura, se le deniega el paso a la segunda fase, entonces se llama, reprimido, y tiene que permanecer inconsciente. Pero si sale airoso de este examen entra en la segunda fase y pasa a pertenecer al segundo sistema, que llamaremos el sistema consciente.
Llamamos al sistema consciente también el preconsciente. Si se llegara a averiguar que a su vez el devenir consciente de lo preconsciente es codeterminado por una cierta censura, deberíamos aislar entre sí con rigor los sistemas preconsciente y consciente. Provisionalmente baste con establecer que el sistema preconsciente participa de las propiedades del sistema consciente, y que la censura rigurosa está en funciones en el paso del inconsciente al preconsciente, o consciente. Si un acto psíquico, limitémonos aquí a los que son de la naturaleza de una representación, experimenta la transposición del sistema inconsciente al sistema consciente, o preconsciente, debemos suponer que a ella se liga una fijación nueva, a la manera de una segunda transcripción de la representación correspondiente, la cual entonces puede contenerse también en una nueva localidad psíquica subsistiendo, además, la transcripción originaria, inconsciente. O más bien debemos creer que la transposición consiste en un cambio de estado que se cumple en idéntico material y en la misma localidad. La actividad del alma se liga con la función del cerebro como no lo hace con ningún otro órgano. Han fracasado de raíz todos los intentos por colegir desde ahí una localización de los procesos anímicos. El mismo destino correría una doctrina que pretendiera individualizar el lugar anatómico del sistema consciente. Nuestra tópica psíquica provisionalmente nada tiene que ver con la anatomía, se refiere a regiones del aparato psíquico, donde quiera que estén situadas dentro del cuerpo, y no a localidades anatómicas. Con el primer supuesto, el supuesto tópico, se enlaza un divorcio tópico entre los sistemas inconsciente y consciente y la posibilidad de que una representación esté presente al mismo tiempo en dos lugares del aparato psíquico, y aun de que se traslade regularmente de un lugar a otro si no está inhibida por la censura, llegado el caso sin perder su primer asentamiento o su primera transcripción. Si comunicamos a un paciente una representación que él reprimió en su tiempo y hemos logrado colegir, ello al principio en nada modifica su estado psíquico. El paciente tiene ahora la misma representación bajo una doble forma en lugares diferentes de su aparato anímico. Primero, posee el recuerdo consciente de la huella auditiva de la representación que le hemos comunicado, y en segundo término, como con certeza sabemos, lleva en su interior, y en la forma que antes tuvo, el recuerdo inconsciente de lo vivenciado. En realidad, la cancelación de la represión no sobreviene hasta que la representación consciente, tras vencer las resistencias, entra en conexión con la huella anémica inconsciente. Solo cuando esta última es hecha consciente se consigue el éxito. Por tanto, para una consideración superficial parecería comprobado que representaciones conscientes e inconscientes son transcripciones diversas, y separadas en sentido tópico, de un mismo contenido. Oído y el tener vivenciado son, por su naturaleza psicológica, dos cosas por entero diversas, por más que posean idéntico contenido. Por consiguiente, en un comienzo no estamos en condiciones de distinguir entre las dos posibilidades. 3 sentimientos inconscientes. Existen también mociones pulsionales, sentimientos, sensaciones inconscientes, o esta vez es disparatado formar esos compuestos. Opino, en verdad, que la oposición entre consciente e inconsciente carece de toda pertinencia respecto de la pulsión. Una pulsión nunca puede pasar a ser objeto de la conciencia, solo puede serlo la representación que es su representante. Ahora bien, tampoco en el interior de lo inconsciente puede estar representada si no es por la representación. Si la pulsión no se adhiriera a una representación ni saliera a la luz como un estado afectivo, nada podríamos saber de ella. Entonces, cada vez que pese a eso hablamos de una moción pulsional inconsciente o de una moción pulsional reprimida, no es sino por un inofensivo descuido de la expresión. No podemos aludir sino a una moción pulsional cuya agencia representación es inconsciente, pues otra cosa no entra en cuenta. Creeríamos que la respuesta a la pregunta por las sensaciones, los sentimientos, los afectos inconscientes se resolvería con igual facilidad. Es que el hecho de que un sentimiento sea sentido, y, por lo tanto, que la conciencia tenga noticia de él, es inherente a su esencia. La posibilidad de una condición inconsciente faltaría entonces por entero a sentimientos, sensaciones, afectos. Puede ocurrir que una moción de afecto o de sentimiento sea percibida, pero erradamente. Por la represión de su representante genuino fue compelida a enlazarse con otra representación,
y así la conciencia la tiene por exteriorización de esta última. Cuando restauramos la concatenación correcta, llamamos inconsciente a la moción afectiva originaria, aunque su afecto nunca lo fue, pues solo su representación debió pagar tributo a la represión. El uso de las expresiones afecto inconsciente y sentimiento inconsciente remite en general a los destinos del factor cuantitativo de la moción pulsional, que son consecuencia de la represión. Sabemos que esos destinos pueden ser tres: el afecto persiste, en un todo o en parte, como tal, o es mudado en un monto de afecto cualitativamente diverso, en particular, en angustia, o es sofocado, es decir, se estorba por completo su desarrollo. Sabemos también que la sofocación del desarrollo del afecto es la meta genuina de la represión, y que su trabajo queda inconcluso cuando no la alcanza. En todos los casos en que la represión consigue inhibir el desarrollo del afecto, llamamos inconscientes a los afectos que volvemos a poner en su sitio tras enderezar lo que el trabajo represivo había torcido. En la comparación con la representación inconsciente surge una importante diferencia: tras la represión, aquella sigue existiendo en el interior del sistema ICE como formación real, mientras que ahí mismo al afecto inconsciente le corresponde solo una posibilidad de planteo, de amago, a la que no se le permite desplegarse. En rigor, y aunque el uso lingüístico siga siendo intachable, no hay por tanto afectos inconscientes como hay representaciones inconscientes. Toda la diferencia estriba en que las representaciones son investiduras, en el fondo, de huellas némicas, mientras que los afectos y sentimientos corresponden a procesos de descarga cuyas exteriorizaciones últimas se perciben como sensaciones. Especial interés tiene para nosotros el haber averiguado que la represión puede llegar a inhibir la transposición de la moción pulsional en una exteriorización de afecto. Esa comprobación nos muestra que el sistema consciente normalmente gobierna la afectividad así como el acceso a la motilidad, y realza el valor de la represión, por cuanto revela que no solo coarta la conciencia, sino el desarrollo del afecto y la puesta en marcha de la actividad muscular. Con una formulación invertida podríamos decir, mientras el sistema consciente gobierna la afectividad y la motilidad, hay una innegable diferencia en la relación del sistema dominante con las dos acciones de descarga próximas entre sí. Mientras que el imperio de la conciencia sobre la motilidad voluntaria es muy firme, y por regla general resiste el asalto de la neurosis y solo es quebrantado en la psicosis, su gobierno del desarrollo del afecto es menos sólido. Y aún dentro de la vida normal puede discernirse una pugna permanente de los dos sistemas. Consciente e inconsciente, en torno del primado sobre la afectividad, se deslindan entre sí ciertas esferas de influencia y se establecen contaminaciones entre las fuerzas eficaces. La importancia del sistema consciente, preconsciente, para el acceso al desprendimiento de afecto y a la acción nos permite también comprender el papel que toca a la representación sustitutiva en la conformación de la enfermedad. Es posible que el desprendimiento de afecto parta directamente del sistema inconsciente, en cuyo caso tiene siempre el carácter de la angustia, por la cual son trocados todos los afectos reprimidos. Pero con frecuencia la moción pulsional tiene que aguardar hasta encontrar una representación sustitutiva en el interior del sistema consciente. Después el desarrollo del afecto se hace posible desde este sustituto consciente, cuya naturaleza determina el carácter cualitativo del afecto. Podrá encontrar un audio del texto íntegro en Spotify.